encendidas las luces día y noche, punto, en Manhattan. Cuando yo fui allí, vi la ciudad, me quedé maravillado, mi hermano. Y se me vino a la mente los que comenzaron hace un par de decenas de años en esta ciudad. Trabajaron para la ciudad, invirtieron para la ciudad. Y todos, y el éxito es porque ahí se va trabajando para la ciudad. Edificios, puentes, impresionante. Se ve el trabajo. ¿Cuál es la cultura de nosotros? Por eso nos dicen subdesarrollados. ¿Se da cuenta usted cuando ven los gringos, hermanos, para acá, para El Salvador? Ahí viene como que son safari, con sus botas Caterpillar, ¿verdad? Chores hasta aquí gris. Y es bien, piensa que vienen a la selva, pues. Aquí, país subdesarrollado. A los inditos allá en El Salvador. ¿Cuál es el problema de la cultura de aquí? Llega un presidente, hace una cosa, salió, llega otro presidente de otro partido, ¿y qué hace? Lo bueno que este hizo, no sirve. Bueno, vamos a hacer esto nuevamente. Bien, este pierde, llega otro, este no sirve. Y todos van, hermano, en busca de ¿qué? De enriquecer. Pero nosotros podemos cambiar esa historia. ¿Cómo? Con ministerio de intercesión. Orando, Señor. Toca su corazón, Padre. Que si esa es la política que llevan ellos, Señor, que tú pongas tu carga en el corazón para que trabajen en beneficio del salvadoreño, del país, especialmente de los más necesitados, Padre. Debemos interceder para que esté haciendo una excelente gestión. Si hace una buena gestión y es una gestión que favorece al país, hermano, gloria al Señor, hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Por eso es que la iglesia es apolítica. Nosotros no nos metemos en política. Nosotros estamos predicando la palabra del Señor y debemos de ejercer un ministerio de intercesión, orando por los presidentes, sea quien sea el que esté ahí, pero que el Señor toque su corazón y lo conduzca para que tome decisiones que favorezcan a todos y especialmente a los más necesitados. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y aquí tiene que ver con los ministros. Los ministros, ministro de Agricultura, de Obras Públicas, ministro de Educación, los ministros de Medio Ambiente, todos los ministros y los diputados. También son gente que están en eminencia. Bueno, estos señores tienen inmunidad diplomática. ¿Qué significa eso? Son intocables. Son intocables. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos de orar por ellos, por los que están en eminencia. ¿Y por qué tenemos que orar por ellos? Si son por los diputados, hermano, para que hagan buenas leyes, leyes que favorezcan. Imagínese usted una ley que venga, hermano, a decir que el hombre puede casarse con otro hombre. Las mujeres, si quieren casarse con otras mujeres, cásense. Por ley, usted tiene todas las de la ley. ¿Qué tal eso? Vamos a orar para que el Señor toque los corazones de estos diputados. No permitan leyes que vayan a entorpecer la moralidad, la moral de las personas, la convivencia. Debemos de orar nosotros por eso, mi hermano. Debemos de clamar fuertemente. ¿Sabe que en Inglaterra no se puede predicar lo que la Biblia enseña del homosexualismo? No se puede predicar. Porque el pastor que predica lo que la Biblia enseña del homosexualismo y que no es agradable ante los ojos de Dios, cuando termina el culto, allá están dos policías. Mire, señor, usted queda arrestado por homofóbico y ahí se va a la cárcel, pastor.
Le quitan la licencia y ahí va a preso, a purgar una pena. Porque aquí estamos en un país libre, democrático. Mire qué tremendo. En las iglesias, allá en Inglaterra, les están exigiendo de que las personas, por cada cierta cantidad de empleados que están ahí trabajando en la iglesia, puedan aceptar un homosexual trabajando con ellos, una lesbiana trabajando con ellos, y aunque no sea de la iglesia, aunque no sea nada, pero es ley que tiene que darle un espacio, tiene que darle un puesto de trabajo y anunciarlo. Se necesita un joven gay aquí en la iglesia para que trabaje a tiempo completo. Esas son las leyes que han aprobado allá. Países desarrollados. No, yo prefiero mejor quedarme en el tercermundista, mi hermano, aquí. Pero nosotros necesitamos orar para que haya leyes justas, para que hagan leyes justas, hermano. Pero también dice la palabra del Señor aquí, mire, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuál es el objetivo? De que vivamos tranquilos, que vivamos tranquilos. Se dice que hace algunos años atrás, las personas que no podían dormir iban al parque a tomarse un suchuquito como a eso de las 3 de la madrugada. Tranquilos. Qué lindo, ¿verdad? Los jóvenes jugando. Hasta las 12 de la noche, pelota en la calle. Los ancianitos sacaban sus sillas y allí en la puerta, en la acera, a platicar. Qué bonito, ¿verdad? Ahora hemos hecho de casas cárceles. Entre más las encarcelamos, más seguros nos sentimos. Les ponemos barrotes, le ponemos aire, le ponemos ¿cómo se llama? Alambre razor alrededor, mi hermano. Y sobre todo le ponemos también ahí electricidad de 220 para que si alguien se agarra, ahí se quede fundido, mi hermano. Y si es posible ponemos una bayoneta, lo que sea, para sentirnos a gusto. Los pasajes en las colonias trancados también, de aquí no se puede pasar porque aquí han puesto cárceles también, están los barrotes, no se puede pasar. Y dice, oremos por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, con toda honestidad, que vivamos tranquilos, que las personas, los negociantes abran sus puertas sin que no tengan temor que los vayan a extorsionar, que los ancianos estén tranquilos, sin que le hagan burla a los jóvenes. ¿Por qué es bonito el 24 de diciembre, mi hermano? Porque es el único día donde se abren las puertas, ¿verdad? Y estamos afuera, y los niños afuera, y hay cohetes y todo eso, y qué lindo, ¿verdad? Y aunque ahí estamos capeando siempre, ahí que pasa un fulano por ahí estamos ahí, ¿verdad? Pero es el único día que estamos afuera. De lo contrario, no, mi hermano. Yo cuando llego a la casa en la noche, ponemos las trancas ahí, como le digo, cárcel, ponemos las trancas ahí. Y ya no salgo, pues. Yo ya no salgo. Si llego a las 7 de la noche, yo ya no salgo hasta el siguiente día. Y cuando hay una emergencia que hay que salir, ay, a mí no me gusta. A mí no me gusta salir de noche. No, ya estoy aquí adentro. Ahora si vamos temprano y salimos, ¿verdad? Es otra cosa. Pero que ya estoy allá adentro y tenemos que salir, bien difícil. Que vivamos reposadamente. Pero también, hermano, debemos de orar por los afligidos. Vea lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. Nuestro ministerio de intercesión tiene que ser por los afligidos. En Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra:
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice la palabra. Desarrollemos este ministerio. ¿Cuánta aflicción hay? Algunas personas, nosotros nos damos cuenta de que en el pasaje, ¿verdad?, lo sacaron de la institución de trabajo y ahora se ha quedado sin trabajo. ¿Cómo estará esa familia? Está afligida. ¿Por qué no vamos nosotros y tocamos la puerta? Pero nos damos cuenta nosotros de que se ha quedado sin empleo, ¿verdad? Sí. Fíjese que nosotros aquí, mire, le traemos estas 2 libritas de frijolitos, ¿verdad? Pero venimos más que todo para orar por usted. Quisiera que oráramos por usted, por su necesidad, para que el Señor abra puertas por un trabajo para usted. Sí, entonces vamos a orar. Está afligido. Las aflicciones vienen por diferentes causas, hermano. Hay personas que quizás están siendo extorsionadas y están afligidas, angustiadas. Nos damos cuenta que tenemos que hacer, ir a orar. ¿Quiere que oremos, hermano? Vamos a estar orando. Vamos a clamarle al Señor, que el Señor aleje este tipo de personas, desarrollando un ministerio de intercesión por los afligidos. Pero no solamente por los afligidos, sino por los que están enfermos. Dice en el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Orar por los enfermos en la iglesia, enfermos que están en el pasaje, en su colonia. Allí hay una célula que está trabajando. Esa célula tiene que desarrollar un ministerio de intercesión, de ir a la comunidad, de ir donde las personas que están enfermas, poner manos y orar para que el Señor sane a las personas. Pero también debemos de orar por los pastores y por todos los hermanos. Dice la Biblia en Romanos 15:30. Vea lo que dice en Romanos. El apóstol Pablo estaba hablando y escribiendo acá más bien, y dice en el capítulo 15, en el versículo 30, dice la palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo está pidiendo oración por él. Y fíjese, hermano, y quiero que me preste atención con esto, mire, fíjese bien. El pedir oración por nosotros no es ser parásitos, hermanos. No es ser parásitos, porque hay algún concepto que se cree de que alguien pide oración por él. Este es un parásito, dice, que está viviendo las oraciones de otro. ¿Por qué no ora él? Bueno, Pablo era parásito entonces, pues. La palabra del Señor nos dice, y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si usted quiere pedir petición por usted, que ore, pida, hermano, petición por usted. Pida con toda confianza. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: hermano, quiero que me ayuden orando por mí a Dios. Y que Pablo no podía orar, claro que podía orar, pero es necesario un ministerio de intercesión. Santiago capítulo 5, en el versículo 16, no solamente por los pastores, sino que dice en Santiago capítulo 5, en el versículo 16, de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, ¿qué dice, hermanos? Unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos de orar unos por otros, clamando al Señor, orando, intercediendo. Apartemos un tiempo para interceder. Pensemos en los hermanos de la iglesia. Aquel hermanito, vamos a orar por él, vamos a orar por aquella hermanita. Es muy importante. Así es que la voluntad del rey Darío era esto, y la voluntad de nuestro Señor es que nosotros, hermanos, podamos tener un ministerio de intercesión. En Esdras capítulo 6 vemos nosotros una orden drástica del rey. Dice en el capítulo 6, en el versículo 11: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha
muladar por esto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjese esta orden. Cualquiera que altere este decreto, ¿y qué es alterar? Ya sea quitarle una palabra, ponerle una palabra, ya está alterando ese decreto. Entonces dice, sea arrancado un madero y que lo cuelguen en él, dice, y su casa sea convertida en casa para los caballos, para las mulas. Es decir, un juicio tremendo, ¿verdad? Para toda persona, dice el rey, que altere este decreto. Me pongo a pensar en Apocalipsis capítulo 22. No pierda Esdras, por favor. En Apocalipsis es el último libro en la Biblia, y dice en el capítulo 22, versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, dice Jesús, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué delicado es añadir y quitar a los decretos de Dios en su palabra. Para aquel que lo hace, hay un juicio para estas personas. Y termina el versículo 12 diciendo así, de Esdras capítulo 6: y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Sea rey o sea cualquier pueblo que quiera destruir esta casa de Dios, yo decreto que si alguien quiere cambiar o destruir esta casa, él sea destruido. Qué tremendo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17. Recuerdo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 17. Veamos desde el 16 para entender el contexto. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo del Señor hay que cuidarlo. Si alguno lo destruye, Dios le destruirá a él. Si alguno quiere cambiar o destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén, se ha destruido él. Sea pueblo, sea quien sea. Nosotros, hermanos, somos el templo del Señor y debemos cuidar este templo, este cuerpo, para la gloria del Señor. Hemos visto, hermanos, que la voluntad de nuestro Rey en cuanto a la obra es que se edifique su obra en este lugar, que su obra no cese, que sigamos adelante. Pero también la voluntad del Señor es que ofrezcamos sacrificios agradables al Señor, que desarrollemos un ministerio de intercesión. Implica que nosotros debemos de edificar y no destruir, que debemos de vivir como sacerdotes, ofreciéndole sacrificios agradables al Señor, intercediendo en oración por todos. Todo esto es la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, la bendición no está tanto en conocer la voluntad del Señor. La bendición está en hacer la voluntad del Señor. ¿Qué de esto vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos nosotros a desarrollar nuestro ministerio sacerdotal?
¿Cómo vamos a desarrollar el ministerio de intercesión por las personas? ¿Qué vamos a hacer? Como iglesia, como creyente, necesitamos interceder y hacer la obra del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos visto y lo que tú nos enseñas en la responsabilidad nuestra como creyentes.